dice en matemática, elegante, de una manera elegante. Los autores de esta antología destacan que en tus cuentos hay como una especie de columna vertebral, ¿no? Que la temática gira siempre sobre la condición humana, sobre personas que tienen amores y odios muy acendrados, y por el otro lado sobre el poder. Pero ¿no hay acaso como una inclinación a tratar de escudriñar más la parte sórdida del ser humano? Es que vamos a ver, la literatura es sobre seres humanos, y en los seres humanos se abren múltiples contradicciones. Hay gente que puede ser capaz de las mayores bondades y de las mayores maldades en determinados momentos de su vida. Somos, como se dice, una mezcla de ángeles y demonios. Lo malo es cuando en alguien pesa más el demonio que el ángel, ¿no? Pero somos una mezcla de lo malo y de lo bueno. Y en las relaciones con otros seres humanos se muestran todas estas sordideces, estas contradicciones. Y la literatura, al fin y al cabo, tiene muy pocos temas que tienen que ver con la condición humana, todos, que son el amor, la muerte, el poder, que es una forma de locura también, y la locura, amor, muerte, poder. Uno nunca se sale de esos cuatro grandes temas. Hay miles de variantes de esos cuatro grandes temas, pero es un menú limitado, pues uno tiene frente a los ojos un menú de 4 platos. Se pueden hacer múltiples combinaciones, pero fuera de amor, locura, muerte, poder, no hay nada. Y eso es lo que uno siempre escribe. Y desde que se inventó la escritura. Si uno va a los dramas de Sófocles, se va a encontrar los celos, la ambición por el poder, la gente cómo se destruye por el poder. O va a las obras dramáticas de Shakespeare y se encuentra que al final de la tragedia shakespeariana queda el escenario lleno de muertos, como en los westerns, en las películas de vaqueros, siempre queda el escenario lleno de muertos. ¿Por qué? Porque los destruyó el poder, los destruyó el odio, la ambición, los elementos negativos que hay en el ser humano. El humor en tus cuentos está presente en toda la narración. Para vos eso es parte de la condición humana, es una estrategia. Es una estrategia el humor, parte de la condición humana, pero es una estrategia para narrar, porque es una manera de intermediar entre uno como autor que escribe y el lector que lee, y una manera de intermediar también con los personajes. Esta distancia uno la marca a través del humor, si no, uno corre el riesgo de volverse melodramático, si no se aparta de los personajes. Uno no puede identificarse, tiene que meterse entre los personajes, pero también tiene que tomar distancia con ellos. No se puede volver uno partidario de sus personajes. Entonces, la mejor manera es creando este espacio de humor sin el cual yo verdaderamente no podría escribir. Aun cuando yo trato de imaginar las escenas más dramáticas, más serias, siempre está ponando detrás de mí ese gusanito del humor, ¿no? Otro de los criterios que mencionan los jóvenes que hicieron la antología fue buscar también algunos cuentos que tengan vigencia en la Nicaragua contemporánea de hoy, y seleccionan algunos cuentos de tropeles y tropelías, que a propósito del humor me parece que es uno de los libros, de tus libros, que hay humor desde la primera hasta la última línea, ¿no? ¿Cómo se lee hoy de tropeles y tropelías en esta Nicaragua actual? También se lee que yo estoy tentado de proponerle a estos mismos muchachos una edición solamente de tropeles y tropelías, porque me parece que los personajes se repiten en la historia. Nunca me imaginé yo que mi personaje, su excelencia de tropeles y tropelías, y el ambiente que rodea de serviles, de corruptos, de lambiscones, como se dice en México, que rodean al dictador, y la capacidad de crueldad y de engaño, de mentira que un dictador tiene, pues se volviera a repetir en Nicaragua. Y se leería o se va a leer en este libro, y por aparte cuando se haga esta nueva edición, se va a releer muy bien la historia de Nicaragua a través de su excelencia, el personaje de Tropeles y Tropelías. En esta antología hay un cuento inédito, que entiendo es una especie de reescritura de un cuento que ya había escrito antes. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo hace el escritor para volver sobre su mismo texto? ¿Es un producto diferente? Bueno, esta es una tentación peligrosa, volver sobre lo escrito. Carlos Martínez Rivas se reía mucho de los poetas poemas que habían escrito 50 años atrás lo volvían a corregir, y siempre lo estaban poniendo a la moda, ¿no? Es una manera de no respetarse uno como escritor, porque lo escrito está.
Pero yo escribí este cuento, de mis primeros cuentos, que se llama Bendito Escondido, muy influenciado por estas modas, llamémoslo moda, estos estilos de escribir, en que se mezclan varias historias al mismo tiempo. Y lo apliqué en un cuento, y un cuento no funciona. Es lo mismo que yo te estaba diciendo. Un cuento uno tiene que contar la historia de la A a la B a la C, donde termina, y no enredar al lector. El lector lo que está queriendo es seguir un hilo narrativo. Entonces, como este es un tema para mí autobiográfico casi, ¿no? De dos niños que son amigos, que juegan al trono, a la calavera, y juegan a los piratas invisibles, y ese tipo de juegos que los niños inventan, uno termina como ladrón, y termina ya adulto robándole al otro, se le mete a la casa, y la víctima del robo va a reconocer los objetos que le robaron. Esta es la historia, ¿no?, que yo quería contar, y la volví a contar de una manera absolutamente lineal, y por eso la reescribí, pero me parece que es una excepción de mi propia regla. ¿Hay algún cuento en particular que habrías incluido vos en esta antología que se quedó fuera? Bueno, se quedaron fuera la mitad de mis cuentos, y eso es como preguntarle a un padre que cuál de sus hijos prefiere, y esta escogencia de decir, bueno, este se queda afuera, este va adentro, siempre es difícil. Pero sí, se quedaron cuentos que para mí son importantes. Bueno, se quedó la mitad, ¿no? Y con la venta de este libro, de esta antología, ¿se quiere apoyar el financiamiento para apoyar libros de escritores jóvenes? Eso es lo que me parece muy lindo de este proyecto, y por eso yo cedí los derechos de autor, obviamente con mucho gusto, de manera gratuita, para que una vez que se vende este libro, que se va a vender a un precio muy favorable. 40 córdobas, dicen. Sí, 40 córdobas es un regalo, ¿no? 2 cervezas. 2 cervezas, sí. No son intercambiables, ¿no? Pero es un verdadero regalo. Y con este dinero, pues que se da la oportunidad de que se vayan publicando obras de escritores jóvenes. Es un libro muy bien hecho, muy bien cuidado. Yo estoy muy contento con el profesionalismo juvenil con que este libro ha sido hecho. Así que ya saben, el libro Perdón y Olvido será presentado al público el próximo miércoles en el auditorio de la Universidad Americana UAM a las 6:30 de la noche. La entrada es completamente libre y el libro cuesta solo 40 córdobas.